Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a continuar con el avance del contenido curricular de la materia. Muy bien, nos habíamos quedado en el 1.5, centralización normativa y descentralización operativa, ¿no? Tenemos dos artículos importantes en la Constitución. Bueno, todos son importantes, pero para efectos de la materia es importante conocer lo que dice el artículo 1 y el artículo 272 de la nueva Constitución Política del Estado. El artículo 1 nos habla de que Bolivia se constituye un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Tal vez eso es lo más importante de rescatar de este artículo, las autonomías, ¿no? Somos en un Estado unitario, pero con autonomías. ¿Eso qué significa? Como dice en el artículo 272, que implica la elección directa de sus autoridades y también el ejercicio de sus facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. Es muy importante, nos habla de un Estado autonómico, un Estado unitario y autonómico, ¿sí? Con autonomías y que además esta autonomía no solamente tiene que ver con elegir a las autoridades de manera directa, sino que también, de acuerdo a nuestras competencias que están establecidas en la Constitución, pueden llegar, estos gobiernos autónomos tienen facultades para fiscalizar, ¿no? Para legislar, para reglamentar. Por ejemplo, lo que sucedía antes de la Constitución Política del Estado, el gobierno era todo nuestro sistema de gobierno era centralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que si había, por ejemplo, un municipio bastante alejado en el norte paseño por Beni, cerca de la frontera con Brasil, y necesitaba equipamiento médico para su puesta de salud, tenían que trasladarse desde ese lugar hasta La Paz, hasta el nivel central del Estado, para iniciar un trámite de compra de estos insumos médicos. Y bueno, una vez ya que tenían en el nivel aquí en la ciudad de La Paz el trámite, pues iniciaba con todo ese proceso de contratación, ¿no? Convocatorias, recepción de propuestas, elaboración de cuadro comparativo, informes de calificación, en fin, todo ese proceso y, y tardaba más o menos entre 2 o 3 meses. Y una vez que contrataban o adquirían los medicamentos, tenían que trasladarlos otra vez a esa comunidad alejada. Se perdía como unos 4 o 5 meses tranquilamente, ¿no? Eso era una de las dificultades que existía en ese tema de la administración de los recursos, ¿no? Ahora no, ahora se les transfiere el dinero y ellos son los que administran sus recursos y pueden ya simplificar toda esa situación de venir hasta la sede de gobierno para poder comprar algún insumo médico, ¿no? Eso nos referimos con que es un Estado unitario y con autonomías, ¿no? Que tiene la capacidad, como dice en esta parte, en el artículo 272, que, que administra sus recursos económicos y también ejerce facultad legislativa, reglamentaria y fiscalizadora. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos un municipio en Cochabamba que es Sacaba y Vinto, ¿no? Donde se comercializa chicha. Entonces, lo han visto como una fuente adicional de ingresos, cobrar un impuesto a la chicha en esos dos municipios, ¿no? Entonces, es interesante eso porque está también dentro de sus competencias y atribuciones, ¿no? En el ámbito de su jurisdicción, pueden crear impuestos, ¿no? Que no sean los mismos que ya están creados, es que no pueden crear un IVA, no pueden crear un IT, pero sí pueden crear un impuesto donde sí se puede aplicar dentro de su jurisdicción. Entonces es interesante, esto es el artículo 1 y 272 de la Constitución Política del Estado. La política fiscal es algo importante también que tenemos que tener en cuenta porque la política fiscal es donde se prevén, donde se establecen todas las fuentes de financiamiento que vamos a obtener y cómo las vamos a aplicar, ¿no? Por ejemplo, un país, así como un país puede obtener fuentes de financiamiento, puede tener recursos, ¿no? Puede obtener recursos a través de la venta de bienes y servicios. Por ejemplo, nosotros como país
comercializábamos el gas y obteníamos recursos de, ¿no? de esa venta de hidrocarburos, de gas. También exportábamos minerales y también existían unos recursos por la venta de los minerales, ¿no? También el Estado puede recurrir a préstamos, ¿no? De organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, que prestan dinero, ¿no? Y también lo más importante es los impuestos, ¿no? Entonces tienen principalmente esas tres fuentes de ingresos, ¿no? Impuestos, eh, venta de bienes y servicios, más bienes que servicios, y también el financiamiento externo, ¿no? Entonces son tres fuentes. Y eso lo tienen que aplicar, esa es la política fiscal, cómo se va a aplicar esos recursos. Y para eso el gobierno tiene la agenda patriótica, tiene también el plan de desarrollo del Estado, ¿no? Plan de desarrollo económico social del Estado, y en función de esos elementos se aplican los recursos, ¿no? Por eso decimos que el artículo 298, el parágrafo 2, indica de que es competencia exclusiva del nivel central del Estado la política fiscal, es su competencia. Ellos pueden definir cómo van a aplicar esos recursos que obtienen a través de impuestos, de venta de bienes y de los financiamientos que pueden obtener, cómo se los va a aplicar. Y es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Ustedes ven las noticias, no quieren aprobarlo, ¿no? Los senadores, porque ya ha definido el gobierno en qué va a aplicar esos préstamos, ¿no? Es su política fiscal, ¿no? Los préstamos que están congelados ahí en el Congreso, lo tiene que aplicar, ya ha determinado el gobierno cómo lo va a aplicar. Ahora, los legisladores no quieren aprobar porque, bueno, dicen muchas cosas, ¿no? Que nos estamos endeudando bastante, pero el gobierno ya ha definido en qué se va a aplicar. ¿Por qué? Porque la Constitución es clara, dice que es una competencia exclusiva del nivel central del Estado, la política fiscal. Y el parágrafo tercero, al artículo 321, nos reitera que la administración económica y financiera del Estado y de todas sus entidades públicas se rige por su presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo se administra el Estado? A través de presupuestos. Cada entidad tiene que elaborar su presupuesto y estos tienen que estar concordantes con la agenda patriótica y con el plan de desarrollo social del Estado, ¿no? Entonces, en función de eso es que se va administrando el Estado en sus aspectos económicos y financieros. La autoridad fiscal. ¿Quién es la autoridad fiscal? Ya hemos indicado de que la política fiscal es una atribución del nivel central, una competencia exclusiva del nivel central del Estado. Solamente ellos pueden definir la política fiscal. La autoridad fiscal, de acuerdo al artículo 22 de la Ley 1178, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es el órgano rector de los sistemas de administración y control gubernamentales, ¿no? Entonces, este es el órgano que emiten, este ministerio actualmente, aquí dice Ministerio de Finanzas, porque con ese nombre se lo ha promulgado en la ley 1178. Ahora es actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces, él es responsable, es el órgano rector, dice, que es responsable y el que emite normas ¿no? Para los presupuestos y para la contabilidad integrada. Y dice además que los sistemas, vamos a ver con un poco más de detenimiento aquí los sistemas de la ley 1178, dice, ¿no? Que es responsable, desde la ley 1178 y está compuesto por estos sistemas para programar y organizar actividades, sistemas para ejecutar las actividades programadas y sistemas para controlar la gestión del sector público. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el órgano rector, pero de estos dos sistemas, de sistemas para programar y organizar actividades y para ejecutar las actividades programadas. No es el órgano rector de los sistemas para controlar la gestión del sector público, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Solamente de manera gráfica todo este concepto que tenemos en esta parte lo podemos ver de manera gráfica. Solamente es encargado o es el órgano rector de estos dos sistemas, de los sistemas para programar y organizar actividades y de los sistemas para ejecutar las actividades programadas. El órgano rector de los sistemas para controlar la gestión del sector público es la Contraloría General del Estado, a través de las unidades de auditoría interna o contratación de auditores externos en apoyo al control externo posterior. Entonces, es lo que nos dice, que es la autoridad fiscal y el órgano rector de los sistemas de programación de operaciones, organización administrativa, presupuesto, administración de personal, administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público y contabilidad integrada, ¿eh? O sea, no dice sistema de
control gubernamental, no dice, solamente es órgano rector de todos estos sistemas. Muy bien, entonces, además dice, estos sistemas se implantarán bajo la dirección y supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que participará en el diseño de la política económica y será responsable de desarrollar la política fiscal y crédito público en el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que estos sistemas se implantarán bajo dirección y supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En las entidades tienen que existir, se tienen que implantar estos sistemas. Sistema de programación de operaciones, sistema de organización administrativa y el sistema de presupuestos. Se tiene que implementar el sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada. O sea, cada entidad tiene la obligación de implantar en sus entidades estos sistemas, ¿sí? Ahora, ¿por qué dice bajo supervisión del ministerio? Cada entidad va a elaborar manuales. Un manual para programación de operaciones, un manual para organización administrativa, otro manual para sistema de presupuestos, reglamentos, ¿no? Reglamentos específicos de programación de operaciones. Va a elaborar un reglamento específico de organización administrativa, un reglamento específico del sistema de presupuestos, un reglamento específico del sistema de administración de personal, un reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios, un reglamento específico del sistema de tesorería y crédito público y reitero, un sistema específico de contabilidad integrada, pero específico de la entidad, y lo va a enviar ese reglamento al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que lo apruebe, para que lo homologue, porque tiene que estar de acuerdo con todas las normas generales. Por eso dice que es encargada de la dirección y supervisión. Estos sistemas se implantarán bajo la dirección y supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, cada entidad elabora su reglamento específico de la entidad, ¿no? Y los remite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que lo pueda homologar, para que lo pueda autorizar, ¿no? Y además que esto también es responsabilidad de que estos sistemas se implanten de la máxima autoridad ejecutiva, ¿sí? Entonces, la máxima autoridad ejecutiva es el responsable de implantar estos sistemas, ¿sí? Estos sistemas a través de sus reglamentos específicos, ¿no? Pero no es responsable del sistema de control del sistema para controlar la gestión pública, porque esto es de la Contraloría. Entonces, la Contraloría puede venir en cualquier momento, revisar la contabilidad, si están debidamente documentadas, sustentadas con documentación de soporte, ¿no? Pero bueno, eso se refiere a esta parte, al artículo 22. Entonces, en resumen, que de acuerdo al artículo 22, la autoridad fiscal es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y es el órgano rector de los sistemas para programar y organizar actividades y de los sistemas para ejecutar las actividades programadas. Reiteramos, el órgano rector de los sistemas para controlar la gestión del sector público es la Contraloría General del Estado. Muy bien. Ahora vamos a pasar al modelo económico del país. Como les habíamos hablado de la política fiscal. Aquí podemos ver, por ejemplo, vamos a ver en este gráfico la política fiscal, ¿no? Desde el año 2006 y en la televisión, en los noticieros vamos escuchando que el modelo económico, social, comunitario y productivo, ¿no? Ese modelo pues está vigente en nuestro país. Este modelo principalmente se apoya en dos sectores, ¿no? Un sector estratégico, dice que es generador de excedentes, es decir, generador de dinero, ¿no? Excedentes. Y otro sector también que es generador de ingresos y empleo, ¿no? Son dos sectores. Este sector estratégico principalmente está conformado por hidrocarburos, minería, electricidad y recursos naturales. Claro, ¿no? Hidrocarburos, ¿no? Vendíamos gas a Brasil, ahora han disminuido el nivel de exportaciones de gas, pero es un sector estratégico, ¿no? La minería, hasta actualmente es el estaño, pero también con mucha incidencia el oro, ¿no? Que se va exportando, se va vendiendo. ¿Qué son generadores de excedentes? Lo mismo, estos sectores, la industria, el turismo, que es importante, ¿no? Antes de la pandemia inclusive había una política del gobierno de fomentar el turismo. Por eso es que se ha realizado el Dakar en nuestro país, ¿no? Con la finalidad de mostrar toda esa riqueza turística que tiene Bolivia para que puedan visitarnos personas del extranjero y visitar estos atractivos turísticos, ¿no? En fin, entonces estos sectores también contribuyen
a generar ingresos y también empleo, ¿no? Entonces el gobierno utiliza estos excedentes, ¿no? Y los redistribuye, ¿no? Para programas sociales, es decir, para el pago del bono Juancito Pinto, de la renta dignidad y del bono Juana Zurduy de Padilla, ¿no? Bien, los sistemas de la ley 1178, habíamos indicado que son tres. Tenemos los sistemas para programar y organizar actividades, sistemas para ejecutar actividades programadas y el sistemas para controlar la gestión del sector público, ¿no? Entonces, fíjense, notemos ustedes que aquí hay una secuencia, ¿no? Cuando estamos queriendo organizar una actividad para programar y para programar una actividad. Primero, si queremos la programación de operaciones, ¿qué vamos a realizar en la siguiente gestión? Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a llevar a cabo proyectos de construcción de fábricas. Ahora que tenemos, por ejemplo, que estamos con el tema de la falta de diésel, el gobierno le está dando mucho énfasis a la producción de diésel a través del reciclamiento de llantas y de aceite, ¿no? Entonces, hay que programar qué actividades, qué proyectos, qué fábricas vamos a realizar, ¿no? Entonces, una vez que programamos nuestras operaciones, ¿no? Como entidad pública, tenemos que organizar esas actividades, ¿no? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué insumos? ¿Qué recursos humanos, materiales, ¿no? Servicios, ¿no? Hay que organizar y finalmente tenemos que cuantificar esos recursos que estamos organizando. Y evidentemente eso va a tener un costo, ¿no? Y se tiene que preparar un presupuesto. Una vez que se presupuesta cuánto vamos a requerir para desarrollar nuestros proyectos, entonces ya y se nos aprueba, ¿no? Como habíamos visto en las etapas de la formulación del presupuesto, entonces ya se aprueba el presupuesto a través de una ley financiera, entonces ya podemos ejecutar esas actividades, esos proyectos que hemos determinado. Y obviamente vamos a tener que ejecutar a través de un sistema de administración de personal, ¿no? Si nuestro proyecto requiere la contratación de personal, obviamente va a necesitar, ¿no? Si es una fábrica de recicladora de llantas para obtener diésel, vamos a necesitar ingenieros especialistas. Entonces, para contratarlos, vamos a tener que realizar a través de los sistemas de administración de personal SAP. No solamente especialistas, vamos a necesitar también un gerente, un contador, personal de apoyo, ¿no? Personal operativo. Todos ellos tienen que contratarse de acuerdo a los sistemas de acuerdo al sistema de administración de personal. Luego también vamos a necesitar insumos, ¿no? Si nuestra fábrica va a estar en un departamento, en Oruro, digamos, ¿no? Y ahí está nuestra fábrica y estamos queriendo instalar una fábrica ahí y nuestras oficinas están en La Paz, entonces seguramente vamos a necesitar una oficina en Oruro, vehículos para realizar supervisión, en fin, ¿no? Y servicios básicos, internet, energía eléctrica, ¿no? Entonces todo eso también se tiene que contratar a través de los sistemas de administración de bienes y servicios. Tesorería y crédito público. Seguramente cuando hemos programado esas operaciones nos hemos preguntado, ¿y cómo vamos a instalar esta fábrica? ¿Vamos a con recursos propios, con transferencias del Estado, o vamos a obtener financiamientos, o algún país nos va a donar esas fábricas? Entonces, todo eso, algún país nos va a donar recursos para instalar esas fábricas. Entonces, esos recursos, esas fuentes de recursos tienen que materializarse en el sistema de tesorería. Y finalmente, registramos todas estas operaciones, todo el presupuesto de esos proyectos en la contabilidad integrada, ¿no? Entonces, ese es el espíritu de la ley 1178, ¿no? Y evidentemente aquí viene la Contraloría, ¿no? Que a través de la unidad de auditoría interna de las entidades o de la contratación de auditores externos en apoyo al control externo posterior, se encargan de revisar a través de la contabilidad todo este presupuesto, ¿no? A través de la contabilidad se revisa el presupuesto, ¿no? Si están las transacciones documentadas, si estos proyectos existen, ¿no? Hay proyectos que no existen, por ejemplo, había proyectos de caminos, ¿no? Construcción de caminos, supuestamente estaban bien documentados, ¿no? Tenían fotos, hasta inaugurando con los comunarios del lugar, ¿no? Con los residentes, con los pobladores, ¿no? La construcción de un camino, ¿no? Y un puente también, ¿no? La construcción, igual fotitos chayando el puente. Y obviamente había un presupuesto para hacer eso, ¿no? Y se ha contabilizado, ¿no? Y ha venido una ZIAD y se lo ha llevado, ¿no? Ya no había puente ni camino. Y la Contraloría tiene que revisar esa situación, por eso son
Por eso es que eso ya es, el responsable del control externo posterior es la Contraloría, ¿no? A través de sus auditores, ¿no? Pero pero lo que estamos viendo en esta parte es justamente, ¿no? El sistema de presupuesto y la contabilidad integrada. Bien, relación, dice, del presupuesto, del sistema de programación de operaciones y el presupuesto, ¿no? Hay una interrelación directa, ¿no? Porque el sistema de programación de operaciones, estamos programando qué vamos a realizar en la siguiente gestión, qué operaciones qué proyectos vamos a ejecutar en la siguiente gestión. Esos proyectos se traducen al final en un presupuesto, ¿no? Un presupuesto de inversión, cuánto nos va a costar ese proyecto, presupuestamos. Y con la contabilidad integrada lo que hacemos es cuantificar ese presupuesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este estado de ejecución presupuestaria, estado de la ejecución presupuestaria. ¿Cuánto se ha ejecutado de ese presupuesto? Por ejemplo, aquí se ha presupuestado para personal eventual, ¿no? Para el régimen de salud, para prima de riesgo, aporte patronal, aporte solidario, para comunicaciones, para energía eléctrica, para agua, telefonía, internet, para pasajes, para viáticos. Se ha presupuestado estas cantidades. Y de esto, ¿cuánto hemos ejecutado? Aquí tenemos, ¿no? Pagado. Por ejemplo, para contratar personal para que ensamblen esa fábrica de recicladora. Hemos presupuestado 7.451.000. ¿Cuánto hemos pagado? Solamente 4 millones. Tenemos un saldo de ¿cuánto no hemos ejecutado? De 2 millones. En pasajes al interior, teníamos presupuesto vigente. 62.400, perdón. Y solamente hemos pagado ¿cuánto? 56.000. 62.400 teníamos presupuestado, hemos proyectado, pero solamente hemos pagado 56.000. Tenemos como 6.000 de ahorro, ¿sí? Viáticos. Hemos presupuestado 125.000, pero solamente hemos pagado 79.000. Tenemos 45.000. ¿No? Hemos presupuestado mucho, ¿no? Fíjense, y solamente hemos pagado 79.000. Tenemos un saldo de 45.000. Entonces, como pueden ver, la contabilidad, ¿no? Es la contabilización de este presupuesto que hemos proyectado nosotros. Estamos viendo que el presupuesto pues, se ha realizado en exceso, ¿no? No se ha presupuestado de manera, digamos, relativamente no correcta, sino que se ha sobregirado bastante. Mira, ¿cómo es posible que hayamos presupuestado 7 millones y hayamos pagado 5 millones, 2 millones por demás? Hubiéramos utilizado esos recursos para otros conceptos, ¿no? Tal vez el más importante, mire, 139.000. Ucha, miren, aquí, para otras previsiones, teníamos 139.000, pero no se han presentado ninguna otras previsiones, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, 45.000. Aquí fíjense, viajes al exterior. Teníamos presupuestados 15.000 bolivianos, pero no hemos ejecutado nada, no hemos pagado nada. Tenemos 15.000. Entonces, para eso nos sirve la contabilidad, ¿no? Para medir, para registrar, para medir el presupuesto, ¿no? Para hacer una medición de cuánto se ha ejecutado el presupuesto. Ahora nosotros estamos en esta primera parte, ¿no? En esta primera parte tenemos que determinar esta categoría programática, esta fuente, ¿no? Esta fuente de ingresos, ¿no? Hay clasificadores, hay códigos, ¿no? Y tenemos que determinar esto y tenemos que llegar a esto, ¿no? A este detalle de partidas y de su presupuesto. Este es el presupuesto, ¿no? Esto está en una ley financiera y esto viene luego ya la ejecución, ¿no? Del presupuesto y es la contabilidad integrada, ¿no? Esto es la contabilidad. Tenemos que llegar a este estado nosotros en la contabilidad entonces. Pero bueno, como pueden ver entonces, este es un estado de ejecución presupuestaria, ¿no? Al cual nosotros tenemos que llegar, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre el presupuesto, entre el sistema de presupuesto y el sistema de contabilidad. El sistema de presupuesto cuantifica, ¿no? Proyecta cuánto puede costar un proyecto, como en este caso, ¿no? Cuánto puede costar. Y el sistema de contabilidad va a medir cuánto realmente ha costado. Ahora es cierto, ¿no? Aquí estamos viendo que hay montos que no se han ejecutado, ¿no? Parecería que
la administración ha hecho un mal presupuesto, ¿no? Ha hecho un presupuesto bastante irracional porque no se ajusta a la realidad. Pero puede ser, puede existir varios factores, ¿no? Por ejemplo, no nos olvidemos que hemos tenido muchos paros, bloqueos de caminos, y por esas situaciones, por eso es que tal vez no se ha gastado, no ha habido mucha ejecución, la ejecución es mínima en los pasajes, en los viáticos, porque no se han podido trasladar, y por tanto, ¿no? Y por tanto pues no se ha podido ejecutar al 100% estos presupuestos. Entonces, pueden haber muchos factores que pueden explicar este presupuesto, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es muy fría el análisis, ¿no? Pero eso se refiere con el control y la evaluación en esa etapa del proceso presupuestario. Hay que hacer una evaluación, hay que controlar y tomar medidas correctivas para poder ejecutar el proyecto y lograr la materialización de ese proyecto. Por tanto, en síntesis, entonces, podemos decir que el sistema de contabilidad integrada registra la ejecución del presupuesto. Todo lo que presupuestamos vamos a contabilizar en la contabilidad y vamos a determinar si existen desvíos, ¿no? Y vamos a tener que explicar también esos desvíos, por qué se han presentado presupuestos que no se han ejecutado. El sistema de organización administrativa proporciona el ámbito de competencias necesario a niveles de responsabilidad y autorización de las diferentes transacciones. El sistema de organización administrativa nos va a permitir organizarnos para evitar duplicidad de esfuerzos. Por ejemplo, este proyecto de fabricar diésel, ¿no? Como es una política del gobierno, es la sustitución de importaciones como está en la agenda patriótica, entonces es un proyecto aceptable para el gobierno. Vamos a suponer que somos el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Y como se encarga de las caseteras, del transporte terrestre, aéreo, entonces puede ser un proyecto que sí puede ser aprobado por el Congreso del Estado, pero también YPFB, como también se encarga de hidrocarburos, también puede proponer otro proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos? Entonces, para evitar duplicidad de esfuerzos, entonces el sistema de organización administrativa define quién tiene mayor capacidad, qué entidad es el más adecuado para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, eso nos permite el sistema de organización administrativa. Dice, el sistema de contabilidad integrada registra transacciones resultantes de la aprobación del presupuesto, de recursos y de gastos del sistema de presupuesto. Es correcto, ¿no? El sistema de contabilidad solamente registra el presupuesto. Solamente podemos contabilizar transacciones que estén aprobadas en el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, en este presupuesto, aquí yo tenía, por ejemplo, fíjense, estaba presupuestado para pagar personal eventual, todos sus aportes de ley, comunicaciones, energía eléctrica, agua, telefonía, pasajes. Como pueden ver aquí no hay vehículos. Yo no puedo comprar un vehículo porque no estaba presupuestado. No puedo comprar un edificio, una oficina, porque no estaba presupuestado. Solamente puedo contabilizar transacciones que estén relacionadas con estos conceptos del presupuesto. Sí, eso también es importante saber. No, pues yo soy contador, ¿no? Y me dice, viene el gerente general y dice, Gonzalo, tienes que comprar este auto. Pero no hay presupuesto. No, vos compra. Utiliza de otros presupuestos, de otras partidas y con eso compras. No podemos hacer eso. Porque este presupuesto se ha aprobado con una ley y solamente se tienen que aplicar en estas partidas de presupuesto. A eso se refiere. La Contraloría General de la República, como órgano rector del sistema de control gubernamental, ejerce la supervigilancia normativa del sistema de contabilidad integrado. Aquí la Contraloría es el órgano rector del sistema de control externo, del sistema de control de las entidades públicas. Entonces, la Contraloría, a través de las unidades de auditoría interna de las entidades o de la contratación de auditores externos, hace una revisión al sistema de contabilidad integrada. Si este sistema está debidamente documentada las transacciones, existen recibos, facturas, autorizaciones, aprobaciones, todo eso evalúa la Contraloría. Responsabilidad del sistema de información financiera y contable en las instituciones del sector público, ¿no?
aquí el artículo 2 de las normas básicas nos dice que la máxima autoridad ejecutiva y los funcionarios públicos son los responsables del funcionamiento del sistema de contabilidad integrada. O sea, el responsable es la máxima autoridad ejecutiva y los responsables, los operadores del sistema de contabilidad integrada. Los contadores, el tesorero, el responsable de presupuestos, ¿no? El responsable de activos fijos. Todos ellos son los responsables. El sistema de contabilidad integrada gubernamental, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, que el sistema de contabilidad integrada es un conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos que consideran relaciones jurídicas, normas técnicas y o prácticas administrativas utilizadas para evaluar, procesar y exponer hechos económicos que afectan o pueden afectar el patrimonio de las entidades del sector público. Aplica teoría de los principios de contabilidad generalmente aceptados, normas de contabilidad nacionales e internacionales, principios y normas generales y básicas de control interno gubernamental. Bueno, aquí, entonces, estas normas básicas, ¿no? La ley que tenemos, las normas básicas de contabilidad integrada, tienen principios, así como tenemos el principio del ente, el principio del devengado en las normas de contabilidad del Colegio de Auditores, también las normas básicas de contabilidad tienen principios, pero para las entidades públicas, que la vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. ¿Sí? Pero también prevé que si no hay, si hay una transacción que no esté contemplada, un tratamiento contable de una transacción que no esté contemplada en estas normas básicas, esta misma norma, este mismo sistema de contabilidad integrada, esta norma básica, nos dice que ante un vacío en las normas de contabilidad integrada para una determinada transacción, podemos recurrir a las normas contables nacionales o a las normas internacionales. Luego dice que también tenemos que aplicar procedimientos de control interno. Control interno, el concepto que siempre lo tenemos en cuenta, que es un sistema para salvaguardar los activos, dice, ¿no? Entonces, cuando hablo de un sistema, estamos hablando de manuales, procedimientos, ¿no? Todo ese conjunto de instrumentos que permiten salvaguardar los activos. Por ejemplo, había una farmacia aquí en el centro paseño que tenía que en su control interno, pues, que tenía un manual de caja, ¿no? Su manual de cajas recaudadora. Entonces, este manual es parte del sistema de control interno de la farmacia, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? El administrador de la farmacia su manual decía que toda la recaudación del día tenía que hacerse un arqueo al final del día, guardarlo en la caja fuerte y al día siguiente, hasta las 9 de la mañana, tenían que depositarlo a la cuenta bancaria de la empresa. Pero por eso decía su reglamento de caja, ¿no? Su control interno, su instrumento de control interno. Pero por razones que desconocemos, el administrador no ha realizado tal procedimiento, ha dejado que el dinero se acumule por 3, 4 días, ¿no? Hasta que ni siquiera ya no había campo para poner el dinero en la caja fuerte. Y a las 10 de la mañana, 10:30, ha venido como en las películas un taxi y se ha entrado a la farmacia y se va a llevar el dinero. El administrador ha hecho, no, ha sido un robo, ¿no? Ha sido un asalto. Pero bueno, el dinero está asegurado, nos va a responder el seguro. Eso es el argumento del administrador. Pero el seguro tampoco te indemniza rapidito, ¿no? O sea, si has tenido un robo, ya te voy a indemnizar. No, no. Ellos mandan a sus ajustadores e investigan qué realmente ha pasado. Entonces, los investigadores han visto, han visto que esto parecía que era algo provocado, ¿no? Porque ha dejado el administrador que se acumula el dinero y al día cuarto ha venido el vehículo y se va a llevar el dinero. Pero no había forma de demostrarlo, pero lo que han visto los ajustadores es que el manual de control interno decía pues claramente que él tenía la obligación de depositar el dinero. Y como no ha depositado, los ajustadores han dicho, no, eso no es nuestra culpa, que hay una negligencia de uno de sus empleados. Por negligencia de su empleado es que ha habido esta situación. Por tanto, no vamos a indemnizar nada. Y era lo correcto, ¿no? Porque él no tenía por qué no ir a depositar, él tenía que depositar cada día hasta las 9 de la mañana toda la recaudación. Pero bueno, ahí también bueno, es un tema un poco más de discusión, ¿no? Porque lleva más, pero el tema principal es ese, que
eso es un manual, es un elemento de control interno, ¿no? Parte del sistema de control interno, un manual, porque permite salvaguardar los activos. Entonces, por esa situación, los ajustadores no han pagado la indemnización, ¿no? Entonces, se le ha seguido más bien un proceso civil a la persona para que pueda reponer, ¿sí?, ese dinero. Entonces, eso es importante, el control interno, ¿no? No solamente el sistema de control integrada, sino también este sistema de control interno. Bien, los requisitos para que pueda funcionar un sistema de control integrado, ¿no? Como esta norma es un poco antigüita, ¿no? En esos entonces estaba recién estructurándose los sistemas contables, ¿no? Teníamos el SICOPRE, teníamos, luego había el SISCOM, ¿no? Sistema de contabilidad para municipios, el SICOPRE, que es sistema de contabilidad y presupuestos, luego teníamos el SIGMA, y ahora estamos con el SIGEP, y ahora tenemos el SIGEP ADP para administración de personal, o sea, ha ido evolucionando, ¿no? Pero en sus inicios decían que, bueno, se establecía que estos sistemas que se tenían que utilizar para registrar las transacciones del sector público, tenían que, tenían que tener esas características, de registro universal, registro único, diseño de un sistema integrado de cuentas, selección de momentos contables, conceptualización ampliada de los términos de recursos y gastos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos estos requisitos deberían reunir en ese entonces esos sistemas que se estaban desarrollando. Actualmente, ¿no?, el SIGEP tiene todos estos requisitos. Una transacción, todas las transacciones están registradas en el SICOES, porque no ya es muy diferente, ¿no? Solamente, inclusive los pagos que hace el SIGEP, a través del SIGEP, ya no se hace en efectivo ni con cheque. En algunas situaciones, solamente algunas entidades pueden hacer con cheque, pero normalmente son con transferencias. Y no es transferencia a ¿no?, a cualquier persona. Esa persona que cobra un dinero tiene que tener un registro de beneficiario y recién se le transfiere el recurso, ¿no? Entonces, cada vez los sistemas han ido mejorando más, ¿no? Entonces, registro universal, por ejemplo, es decir, que todas las transacciones están registradas en el SIGEP. No existen o no debería existir otras transacciones que no estén registradas. No podemos decir, no, estos gastitos no lo voy a registrar, no, todo está registrado. Por eso hay por eso está relacionado el presupuesto con la contabilidad, ¿no?, y con los saldos de caja y bancos. O sea, no puede haber, digamos, desfases, ¿sí? Entonces, existe un registro universal. Todas las transacciones están incorporadas en el SIGEP. Registro único, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando se hace un asiento contable, un registro contable, no solamente registramos activos, pasivos, gastos o ingresos, sino que también registramos la ejecución del presupuesto, ¿sí? Ambos, tanto el presupuesto como la contabilidad, se registran de manera única en un comprobante contable. Diseño de un sistema integrado de cuentas. Uso de clasificadores. Tenemos cada año, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emite clasificadores presupuestarios y también el manual de contabilidad para que puedan ver su interrelación, ¿no? Selección de momentos de registro contable. Como les decía, en ese momento se tenía que considerar momentos. Ahora el sistema SIGEP ya vienen con los momentos incorporados. O sea, primero tenemos que hacer el primer momento, el compromiso. Una vez que hacemos el compromiso, automáticamente realizamos el devengado y después el pagado. O sea, no podemos ir primero al pagado, después el compromiso. Son secuenciales, ¿no? Pero eso ya está incorporado en el SIGEP. Y dice una conceptualización ampliada y técnica de recursos y gastos. Cuando hablamos de recursos estamos hablando de un medio de financiamiento. Por ejemplo, yo soy una alcaldía. Mi medio de financiamiento van a ser, en este caso, los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles o de vehículos automotores. Ese es mi medio de financiamiento, eso es mi recurso. Y mi gasto va a ser la aplicación de estos recursos. Entonces, para que podamos proyectar un gasto, tenemos que también prever nuestros recursos. Bien, muy bien, jóvenes, ya no tenemos más presentaciones. Con esto hemos concluido el tema número 1. No se olviden, por favor, realizar la prueba en el Moodle. Va a haber se va a programar un cuestionario hasta el día domingo, hasta las 11 de la noche.
se va a programar, hasta medianoche se va a programar el cuestionario para que lo puedan rendir ustedes, ¿no? No nos olvidemos que estas evaluaciones de estas clases tienen su calificación. Bueno, jóvenes, muy buenas noches y nos encontramos el día miércoles.